Bienvenidos mis amores, mis reyes y reinas de este canal. Una vez más estamos aquí para una nueva lectura semanal. Esta es la tercera semana de mayo, pero recuerda que no te debes guiar por la fecha en la que se está subiendo el video, sino que en el momento que entres a verla, no importa si es de aquí a un año, este es el mensaje para ti, porque mis lecturas son atemporales, al menos así conscientemente las estoy haciendo, para que abarque a mayor cantidad de personas en el momento correcto en que cada persona tenga que recibir este mensaje. Me voy a estar dejando llevar por lo que intuitivamente me digan las cartas, independientemente de su significado. Así que por favor, si conoces un poco del tarot y ves que digo algo que me esté llegando a mí, es por eso. Voy a permitir que tus guías, que mis guías, digan todo lo que tú necesitas saber, o al menos lo más importante. Por favor, relájate, respira profundo para que te conectes conmigo, para que tu energía pueda llegar más clara a mí. ¿De qué vamos a estar hablando? De lo que quiera decir el tarot. Ya estaré haciendo una lectura específicamente de amor. Pero ahora, lo que quieran decir, económico, familiar, de amor, lo que quieran decir. ¿Vale? Tu obstáculo, la energía que te estará acompañando, la que estará predominando, cómo influenciará en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, ¿vale? Y algo más de cómo te puede estar ayudando. Y al final, no te vayas porque estaremos ya dando un consejo sobre qué debes hacer con respecto a la situación en específico. También te daré un número, un color si me lo dan y una letra importante. Me dicen que 2 letras importantes. Para cada cual será diferente, pero bueno, me voy a dejar guiar. Siento que con estas energías de del eclipse de luna en luna llena precisamente, pues trae las energías un poco eh, moviéndose mucho, vamos a decirlo así. Las energías van a estar cambiando, las cosas, hay muchas cosas que ya no van a ser igual de ahora en adelante, ¿vale? Así que vamos a respirar profundo, por favor, y comenzamos contigo, mi vida. Vamos a ver primero qué arcano mayor estará acompañándote durante esta semana, Aries. Millones de gracias a todos los suscriptores, a todas esas personas que se están integrando nuevas al canal. Millones de bendiciones por formar parte de esta familia. Les agradezco infinitamente. La energía de que arcano, por favor. Gracias. Uy, qué bonito. Mira, te estará acompañando la energía, pues, de la emperatriz. ¿Y qué me está diciendo la energía de la emperatriz para ti en este momento? Me está diciendo, sí, eso que tú has deseado, por fin se logra. Ajústalo tú a tu situación. Yo no sé qué es lo que tú has estado pidiendo. Hay algo que has estado pidiendo intensamente. Eso se va a estar manifestando para ti durante esta semana. Viene un cambio, y con este cambio viene la realización o la materialización de un deseo tuyo. Un deseo importante, un deseo que va a cambiar el rumbo de tu vida. ¿Vale? Puede tener que ver con lo económico, con un nuevo proyecto que tú estés queriendo llevar a cabo. Puede tener que ver con un embarazo, porque esta carta representa también los embarazos, que te estés enterando de que sí puedes salir embarazada o de que tu pareja sí puede salir embarazada, para los que lo han querido y no lo han podido lograr. Esta semana está bien aspectada para poder fecundar, para poder lograr el bebé, ¿vale? Pero veo en tu energía crecimiento. Cuando yo veo esta carta y me ha vuelto a resonar con esto, me dicen, todo lo que toque va a florecer, ¿vale? Todo lo que toques durante esta semana
va a florecer. Ese sueño que tú tienes se va a materializar. Que no es que te caiga de la nada. Ya ha sido un deseo que tú has venido trabajando, ¿vale? Puede ser a través de visualizaciones, puede ser a través de acciones también. Pero es un deseo profundo de tu corazón que se te será entregado esta semana. Vamos a ver la energía. ¿Cómo estará fluyendo tu energía? Claro, claro que sí. No podía ser otra. Mira, acción, empoderamiento, lograr tus sueños, conectar con tu lado creativo, con tu lado creador, conectar con la energía del yo sí puedo y me pongo en acción. Por supuesto, el resultado es el logro de tu sueño, de tu deseo, pero es precisamente una energía que te corresponde, porque tú eres un elemento de fuego y este es un elemento de fuego, es fuego puro. Y aunque es cierto, la emperatriz viene siendo un Tauro, es como si te estuvieran diciendo, lo que tú has emprendido o lo que tú continúas emprendiendo, no te rindas, porque si sigues tomando acción, se te va a materializar. Lo vas a poder ver en lo tangible, en lo material. Así que no te rindas. Como reto de la semana, de los próximos de 7 a 9 días, yo siempre doy 7 a 9 días. Hay cosas que al tercer día ya lo vas a estar viendo. La manifestación. Vale, me salen dos cartas de reto. La primera, el espíritu susurrante. Mira, me dan el número 3. Ese definitivamente es tu número. Guía divina, sabiduría suprema. Lo que estoy sintiendo con esta carta es, déjate guiar por el apoyo del espíritu, por el apoyo de la guía divina, para que adquieras esa sabiduría suprema, para que la reconozcas, porque ya está dentro de ti. Es como un darte cuenta de que todo lo que estás haciendo está siendo divinamente guiado. Pero es como reconocerlo, ¿vale? Claro que sí, el príncipe halcón, espíritu de comunicación, prestar atención. Probablemente estés viendo sincronicidades numéricas con el 11, número 11, pero lo más importante aquí es, te van a estar llegando como a través de sueños, a través de visiones, te va a estar llegando información que tú vas a poder utilizar en ese proyecto o en eso en concreto que tú quieras lograr, sea en una relación, sea en tu trabajo, sea en tu familia, en lo que sea. Te van a estar llegando visiones, se van a estar comunicando contigo. El espíritu, la sabiduría suprema, los seres estarán trayendo guía divina a tu vida a través de señales. Presta atención a las señales, a los sueños, a las visiones, porque se te van a estar revelando grandes cosas, importantes cosas que debes saber a través de estas señales. Ábrete, ese va a ser el reto, abrirte y prestar atención a lo que la sabiduría divina te va a estar diciendo. Para mí, esto se va a extender hasta 11 días. No solo hasta 9 días, sino estas emociones, este sentimiento, este empoderamiento, este tomar acción, todo esto que hasta ahora se está manejando para ti, estará durando hasta 11 días. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles de la ayuda diaria para ti, mi vida, para después pasar al tarot. Estoy sintiendo esta lectura muy completa, muy completa. Limpia y libérate de todo lo tóxico. Desde el amor y el respeto te pedimos que purifiques tu sensible y valioso organismo. Nos has pedido ayuda para combatir de forma eficaz el estrés y liberarte de todo lo que te hace daño, así como para deshacerte de tus antiguas costumbres. Confíanos todas tus preocupaciones y todos tus temores. Siente la dicha de un cuerpo purificado. Mira, estoy sintiendo y con los colores, siento que tu color va a ser el naranja,
el rojo, pero más tirando como a naranja, y el amarillo. Son colores de fuerza, de fuego como tú, ¿vale? Y te va a permitir, uno, probablemente para muchos, estas comunicaciones, estos mensajes que te van a estar llegando, te van a estar guiando de alguna manera hacia precisamente liberarte de todo lo tóxico. ¿Por qué? Porque es necesario para que tú puedas crear o materializar eso que viene para ti. Recuerda que lo que tenemos en la mente y en el corazón es lo que se materializa, ¿vale? Eso que creemos de verdad es lo que se materializa, no lo que nosotros deseamos. Si tú lo deseas, pero en tu inconsciente, en tu interior, sientes que no es así, o que es imposible, o que lo estás deseando pero no te va a llegar, no te llega. De lo contrario, si confías, si crees verdaderamente, se materializa y se da. Este es tu momento ahora de ver materializado lo que ya llevas tiempo trabajando internamente. Pero es momento de liberarte de lo tóxico, de limpiarte, purificar tu energía, tu cuerpo, para que puedas manifestar esto. Ahora sí, pasamos al tarot. Vamos a ver. Vamos a hacerlo esta vez diferente. Vale, gracias. Aries, por favor. Vale, ahora clarificamos un poco. Y en la base se queda el 10 de bastos. Vale. Mira, ¿qué estoy sintiendo en cuanto a tus pensamientos para esta semana? Va a ser una semana de, precisamente, en cuanto a la parte más positiva, que no se entienda mal, sé un poquito egoísta. Es momento de pensar en ti. Es momento de cuidar y proteger tus energías, tu economía, de cuidarte tú. Perdón. Y esos son tus pensamientos. Así vas a estar tú, teniendo clara la idea de que tú eres el responsable por tu vida, de que tú tienes que buscar y sembrar las bases de tu futuro. Te estás haciendo responsable durante esta semana de tu vida en general, de sentar las bases para lo que tú quieres que sea tu futuro, y es una energía maravillosa. En cuanto a todos los sentidos, económicamente, en cuanto al amor, en cuanto a la familia, en todos los sentidos. Te veo muy centrada o muy centrado en tus pensamientos, porque estás buscando una estabilidad que a veces te hace ser un poquito más rígido, sí, es verdad. Pero estás manteniendo con esta actitud lo que tú has logrado, lo estás protegiendo y estás sembrando cimientos para lo que tú deseas hacer. ¿Vale? Nuevamente el color rojo, más del color fuego, pues sigue resonando aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser positivo una energía de ser un poco egoísta y pensar en ti? Bueno, esto te va a ayudar a purificarte y a limpiarte. Esto te va a ayudar para que las personas que están a tu alrededor puedan beneficiarse de tus logros. Primero, tienes que beneficiarte tú. Primero tienes que estar bien tú. Primero tienes que estar equilibrado tú. Primero tienes que tener fundamentos y solidez en tu vida para poder después compartirla con las personas que aman y te aman. ¿Vale? Entonces tu pensamiento va a estar fijo en ir a por lo que tú deseas. Ir a por manifestar tus sueños. Pero que esto tiene como fin equilibrarte
materialmente, posicionarte materialmente. Ahora, en cuanto a tus sentimientos, siento aquí como un poco de, no de lucha interna, pero sí como de resistencia. Y vamos a aclarar ahora con el otro tarot para descubrir un poco más de qué se trata todo esto. Pero lo que me está llegando es, estás como diciendo, no puedo permitir que ahora el amor o mis sentimientos me disuadan o que mis sentimientos me desvíen del camino que he tomado. En el caso de que tengas una persona y esta resistencia sea con respecto a esta persona, es como que no lo tengas todo claro y estés resistiéndote a la idea de los sentimientos que estás teniendo por esta persona. ¿Qué pasa? En tus acciones, y también lo vamos a aclarar, lo que veo es un as de copas. Es decir, mi vida, no te vas a poder escapar de este amor. ¿Por qué? Porque en tus acciones, en lo que viene para ti, hay un nuevo amor. Aunque tú digas, no quiero ahora amor, no quiero una persona que me distraiga, no importa, esto que estás haciendo, perfectamente lo puedes hacer, pero también puedes amar. Es que es el complemento. Si estás buscando una verdadera estabilidad para abrirle las puertas al amor, bueno, pues aquí está el amor. Se va a materializar. Y si es esto lo que tú has pedido, bueno, me he enfocado ahora, pero no creo que llegue, que sea tu duda, pues sí llega. Estoy tratando de tener mi propia casa, mi propio piso, mi propio coche, mi buen trabajo, mi propio negocio. Me estoy enfocando en mí para tener algo que ofrecer a la nueva persona que venga a mi vida. Pues te están diciendo, ya viene esa persona. Así que tu acción es correcta, es oportuna y se va a materializar eso que deseas. Pero ahora sí, quiero preguntar. Cuidado porque en medio de tanto empeño por lograr tus objetivos, puedes cargarte un poquito bastante. El 10 de bastos también pudiera estar diciendo que se acaba un periodo de cargas, que se acaba un periodo de sobrepeso. Sobrepeso en cuanto a todas las responsabilidades que tienes. ¿Vale? Se va un periodo y siento que tiene que ver con este amor, porque le sigue la carta del caballero de copas. Así que es como si este ofrecimiento te ayudara a liberarte, ayudara a compensar tu vida. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a clarificar un poco. Este 4 de pentáculos, por favor. Y esta. Fíjate, lo que acababa de decirte. Este 4 de pentáculos que sale en tus pensamientos, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Pues equilibrar precisamente y sembrar las bases para tu futuro. Es como si ya tú supieras lo que tienes que hacer. Y este es el momento de hacerlo. El 3 de bastos dice, bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer. Voy ahora a avanzar hacia lo que quiero. Y quieres equilibrarte. Quieres encontrar ese balance en tu vida. En todos los aspectos. En todos los aspectos, material y económico. En este caso, tus pensamientos están muy claros, te lo tengo que reconocer, felicidades. Tienes pensamientos muy claros, estables. Por lo menos en este periodo de tiempo estarás muy acertado en todo lo que estés planificando, porque la carta del 3 de bastos también habla de planificar lo que vas a hacer. Va a ser muy acertado. De alguna manera te están diciendo, hay seres de luz, hay ángeles que te están protegiendo. Veo la energía de Gabriel aquí. Rafael también me dicen, pero sobre todo Gabriel. Ahora, vamos a ver el 7 de bastos, por favor. 2 cartas. Clarificar.
Mira, me vuelve a salir el 4 de oro. Te estás intentando proteger tus sentimientos. Y enfocándote en el trabajo. Me vuelve a confirmar lo que te había dicho. Es como que dices, no puedo permitir que ahora mis sentimientos o mis emociones me afecten mi trabajo. Es ahí, trabaja, 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 pero recuerda, cuidado que te puedes sobrecargar. Aquí intentas proteger tus emociones, te quedas en los límites, te enfocas solamente en la parte material, pero vamos a ver, porque como dice el dicho, el que no quiere caldo se le dan 3 tazas. En las acciones me sale un as de copas. Vamos a ver, ¿quién viene a ti? ¿O por qué me sale este as de copas en las acciones? Vale. Una más. Bueno. Y quiero una más. Fíjate que aquí... ¡Uf! Madre mía. Y en la base se queda la justicia. Mira, ¿qué estoy viendo claramente? Suma sacerdotisa, la torre y el sumo sacerdote. Está muy bien que te enfoques en lo material. Perfecto. Pero es que esto tú no lo puedes mantener por mucho tiempo. Hay un amor que tú has mantenido o discretamente, hay un amor que puede estar en tu corazón o que puede llegar y que al principio tú vas a intentar alejarlo o lo puedes estar haciendo desde ya para muchos. Sin embargo, aquí hay algo que cambia. Hay una apertura de tus emociones, de tus sentimientos, que te hace comprender. Veo cartas de seres, precisamente la sabiduría suprema. La sacerdotisa y el sacerdote me hablan los dos de guía divina y sabiduría suprema, que llega uno a través de tu propia intuición, de tu propia sabiduría, y otro a través de seres que te están guiando. Bien, ¿qué es lo que traerá esta energía a tu vida? Una apertura sobre el amor. Está bien buscar tu estabilidad, pero no le puedes dar la espalda, no te puedes cerrar al amor, porque si no, tu vida de igual manera no va a estar equilibrada. Si todo es amor, 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 pero tú no tienes una realización personal en cuanto a tu trabajo, tu profesión o tus dones o lo que sea, no vas a estar equilibrado. Pero si estás muy bien económicamente o enfocado totalmente, perdón, ay, qué enredo. Este Mercurio está, con los Virgos estamos un poco enredados. Eh, a ver, si solamente te enfocas en lo material, en buscar dinero, en tu trabajo, en tu proyecto, tal, y dejas a un lado tu parte amorosa, pues tampoco vas a ser feliz. Tampoco va a haber un equilibrio en tus energías. Entonces, ¿qué se está abriendo para ti? Lo primero que te digo, aquí no hay dudas ninguna. Un amor que viene por destino. Cuando llega a la torre elimina del camino todo lo que esté en el medio, todo lo que esté fuera de lugar, porque en tu vida tiene que realizarse o manifestarse un cambio, darse algo que en tu corazón está, en tus adentros, es algo que tú no has estado pidiendo a voces, pero que tu corazón, tu alma sí lo ha estado pidiendo. Es decir, tú sabes, y tú que me estás viendo este video, a lo mejor dices, no, yo no quiero amor ahora, pero por dentro estás diciendo, ostras, sí lo quiero. Qué rico sería poder compartir las experiencias que estoy teniendo en lo económico con un amor de verdad. Qué rico podría ser tener una pareja con la cual formar una familia o tener hijos. ¿Vale? Porque siento que estoy leyendo para personas que o están solas o están recién saliendo de una ruptura y se enfocan más en la parte económica que en cuanto al amor. Es como si se hubieran cerrado y hubieran dicho yo no me fío más del amor. ¿Vale? Y si tú estás viendo este video y estás en pareja,
pues de alguna manera tú habías dejado un poco las emociones y te enfocabas en la parte económica. A partir de esta semana, de ya, se va a estar abriendo un periodo de apertura emocional para ti, donde comprenderás que la persona que está en tu vida, la persona que llegue a tu vida o la persona que esté en tu vida, es la persona que la guía divina ha puesto en tu camino. Cualquier duda, cualquier patrón anterior que tú hayas tenido, cualquier vestigio que te quede de dolor, cualquier resistencia que tú estés teniendo a este nuevo amor, se acaba. ¿Por qué? Porque este es un amor más allá de lo que los ojos humanos puedan apreciar, de lo que los ojos humanos puedan comprender. Es decir, la conexión que habrá entre ustedes dos es una conexión mágica, amparada por un as de copas, por la sacerdotisa y el sacerdote. Es decir, aquí hay una familia, una pareja espiritual. Perdón. Hay una pareja que comparte un destino espiritual. Por eso es que la guía divina precisamente te está dirigiendo. Pero también por eso son las sincronicidades numéricas. Cuando comienzan las sincronicidades numéricas a formar parte de nuestra vida, habla de un despertar de conciencia, pero en este caso que no lo vas a vivir solo o sola, sino con una persona que está por destino para ti. Y cuando digo destino, me refiero a pactos de almas, conexiones de vidas pasadas, pactos de en cada encarnación volverse a encontrar, misiones que tienen que cumplir ambos, vienen con un propósito a encontrarse en esta encarnación. Por eso es que el universo dice, bueno, pues todo lo que esté en el camino, y fíjate, limpia y libérate de todo lo tóxico. En caso de que tú no lo estés logrando totalmente, no te preocupes, porque aquí la guía divina, la sabiduría suprema lo va a hacer. Te va a sacar de al lado la persona que esté de más en tu vida, te va a sacar de al lado el apego, te va a sacar lo que sea que tú tengas, que te esté impidiendo abrir tus emociones y abrir tu corazón, aceptar este nuevo amor que está llegando, o la reafirmación de un amor, el convencerte de que sí puedes amar, de que sí te puedes entregar un amor de verdad. La torre también te va a estar liberando de eso. ¿Para qué? Para que puedas crear y manifestar esa unión, esa creación. Yo siento que tú has pedido, llevas algún tiempo pidiendo que llegue un amor hacia tu vida. Y la carta de la justicia te está diciendo, sí, mira, es verdad que tú has sufrido mucho, sí. Tú has analizado mucho lo que has sufrido, lo que has llorado, ese duelo, pero decides alejarte. Decides alejarte de todo ese sufrimiento, y esto viene por justicia. Es que todo, mira cuántas cartas salen de dirección y guía, la templanza, la justicia aquí en la base, como justicia divina y suprema de lo que tú has llorado y has sufrido. El desprenderse, el liberarte de todo eso negativo que ha habido en tu vida. El hierofante, cuando sale el hierofante, para mí está todo perfecto. Ya todo va a salir perfectamente porque tienes guías acompañándote. No te van a dejar errar en tus decisiones. Y hay una apertura emocional definitivamente en tus acciones. Un as de copas es un nuevo amor que vas a estar aceptando en tu vida. O el amor en sí que lo vas a estar dejando entrar en tu vida. Vamos a ver, ya por último, un mensaje y después pasamos a las letras de esa persona que pudiera estar llegando a tu vida. Un mensaje, por favor. Esto. A rajatabla y nuevamente el número 11. Fíjate. Mira, en la base se queda el yin. Y esta carta me habla de conectar con el lado de las emociones. El conectar y feliz. Es que todo cuadra.
Déjate fluir, déjate llevar por tus emociones. El yin son las emociones, el yang es la acción. Fíjate, es como si encontraras un balance entre el yang, el movimiento, la acción, ¿vale? Y las emociones. Es que no pueden estar las dos cosas por separado, porque si no, pues estás desnivelado. Me dicen que para algunos, los guías quieren que sepas que hay algunos de ustedes que le van a estar siendo revelada información acerca de patrones ancestrales que llevas un tiempo cargando de tu familia, que tú no tienes por qué cargar, y que este es el momento de, aquí tienes dos opciones, o te dejas llevar y cumples, porque está bien cumplir con las leyes universales, las leyes que son infalibles, pero de alguna manera aquí te están invitando a analizar profundamente si esas leyes que no el universo, sino tu propia familia o la sociedad, el grupo de personas que te rodean, resuenan contigo. Porque yo siento aquí una transformación que va desde lo material a lo espiritual. ¿Me hago entender? Tus cambios pudieran estar provocando contradicciones en tu familia. Es como si nadie de tu familia se hubiera dedicado a lo que tú te quieres dedicar. Si nadie de tu familia hubiera despertado a lo que tú estás despertando o a lo que estarás despertando. Y te vas a estar viendo en la necesidad de limpiarte, de purificarte, para que puedas dejarte guiar por lo que tu corazón, por lo que tus emociones te van a estar diciendo. Te van a estar llegando visiones de qué es de lo que te tienes que liberar para que puedas lograr tus objetivos. Lo vas a reconocer, va a ser fácil decir, wow, es verdad, esto, y probablemente estés investigando después qué hizo tu abuelo, tu abuela, tu tatarabuelo, tu bisabuelo respecto a esto. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Cuáles son esas leyes impuestas en tu familia? Esas imposiciones que no están resonando contigo, porque yo siento una liberación profunda aquí de tu parte. El 1111 puede ser un número que lo estés viendo también por todos lados. El 333, ¿vale? O el 3. Vamos a dejarlo ahí para marcarte algunos números. Siento el 3 y siento el 11, repitiéndose de diversas formas. Pero es que te están guiando. Cuando los veas, siéntelo, te están guiando hacia que escuches a tu corazón, que escuches a tu intuición, que te dejes llevar por lo que tu alma te está diciendo. Porque también aquí hay leyes universales que se están cumpliendo en esto. Ojo, no va una cosa separada de la otra. Las cosas suceden en el momento que tienen que suceder. Tu despertar llega cuando tú estás listo, cuando tú estás preparado. Porque si alguien te habla de despertar, vamos a suponer que tú ahora estés perfectamente abierto a la idea del despertar espiritual, a este tipo de temas. ¿Por qué? Porque estás entrando a ver lecturas de tarot. Esto únicamente las personas entran a verlo, o por la mayoría, cuando ya tienen una idea, aunque sea, de lo que es el mundo espiritual. Vale. Si a ti hace, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, te hubieran hablado de un despertar espiritual, ¿qué hubieras dicho? Esto es una locura. Me están tratando de volver loco. Y no lo hubieras entendido, porque no estabas lista o listo. Pero en este momento sí. Y lo que esas personas a tu alrededor no comprenden, tú sí lo comprendes. Entonces, no te puedes quedar detenido en el tiempo, porque si no, no cumples lo que, uno, lo que viniste a hacer, y dos, lo que tu alma desea, lo que tu alma ya te está diciendo que hagas. Entonces, es momento de definir qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que no quieres. Desapegarte de lo que no, limpiarte y liberarte de lo que no resuena contigo y abrirte emocionalmente a este despertar, a este fin de un periodo de ceguera, y abrirte
a la sabiduría suprema, sabiduría universal y divina que está dentro de ti. Lo único que no le habías encontrado todavía. Ahora sí, vamos a pasar 2 letritas, me dicen, 2 letritas. Vale. La P y la H. Yo siempre lo digo, son letras. Me dicen que una más, que una más, que una más. Ven. La M. ¡Wow! Mira. Madre mía, es que esto no se da más. Amarillo, rojo y naranja. Los 3 colores que te dije que te van a estar acompañando, que te van a ser favorables para la semana. Es que están en tu poder. Estarás en tu poder, estarás en tu centro, Aries. ¿Vale? Siempre digo que las letras no son lo más importante. Pueden darte una pista, pero si no resuenan, no descartes la lectura porque no te resuenen las letras. Quizás a esta persona no la conozcas y después cuando ella dice, wow, ¿verdad que sí? ¿Verdad que esta persona tenía en su inicial o en su apellido? No sé. O es de tal lugar que tiene tal letra. Pero en este momento no desestimes la lectura porque no te resuenen las letras. Tómalo, toma solo lo que sea para ti, lo que sientas tuyo. Y lo que no, déjalo ir, que es para otra persona y el universo es quien se encarga de llevárselo a esa otra persona. Ahora sí, mis amores de Aries, hemos terminado esta lectura. He sentido una lectura súper potente. Yo sé que esta luna está trayendo cambios significativos a nuestra vida, nos está estremeciendo y tú no eres la excepción. ¿Vale? Mucho movimiento para la semana, pero veo una lectura extremadamente positiva. Millones de bendiciones para todos. Recuerda darle like si le gusta este video para que llegue a más personas. Y claro que sí, mi vida. Te espero pronto. Un beso. Chao.